Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a explicar una función oculta que tiene Excel, que es la función SiFecha. Es una función oculta puesto que no está en la biblioteca de funciones de Excel y no tenemos la ayuda, la recetita que hay que seguir con los argumentos. Esta función SiFecha lo que hace es calcular un intervalo de tiempo entre dos fechas, o bien en años, o bien en meses, o bien en días. Es decir, nos indicas los años que han pasado entre dos fechas, o los meses, o los días. Por ejemplo, en este caso, tenemos esta lista de 7 empleados con la fecha de incorporación a la empresa de cada empleado y queremos calcular cuántos años lleva en la empresa cada uno de los empleados. Pues para ello vamos a utilizar esta función oculta que se llama SiFecha. Como veis, al abrir el paréntesis no tiene la receta, no tiene la ayuda con los argumentos que tenemos que dar. Entonces tenemos que ir de memoria con esos argumentos. En el primer argumento le tenemos que indicar desde qué fecha queremos calcular el intervalo de tiempo. Sería desde la fecha de incorporación, punto y coma. En el siguiente argumento sería hasta qué fecha vamos a calcular el intervalo de tiempo. Sería hasta la fecha actual que nos la da la función hoy, abro, cierro paréntesis, punto y coma. Y en el último argumento es donde le vamos a indicar cómo queremos el intervalo. Si lo queremos en años, entre comillas pondríamos una Y. En meses, entre comillas pondríamos una M. O los días pasados, entre comillas pondríamos la letra D. En este caso, como lo queremos en años, comillas, Y, comillas, cerramos paréntesis y si copiamos, este es el total de años que han transcurrido entre cada una de las fechas de incorporación y la fecha actual. Ahora bien, si hubiera cambiado la Y por la M, entonces nos diría el total de meses que han pasado desde la fecha de incorporación hasta la fecha de hoy. O si pusiera la letra D, nos diría el total de días que han pasado desde la fecha de incorporación hasta la fecha de hoy. Lo voy a dejar con los años. Podríamos ir un poquito más allá. En este caso hemos calculado, por ejemplo, que el primer empleado lleva 23 años en la empresa, pero no son 23 años exactos. Son 23 años más los meses o días que hayan transcurrido hasta la fecha de hoy. A fecha de hoy, hoy es el día 31 de marzo, por lo tanto habrán pasado 0 meses, pero por ejemplo el que se ha incorporado en enero habrá pasado febrero completo, habrían pasado 1 o 2 meses, al ser 31 posiblemente 2 meses. Vamos a calcular el total de meses que han pasado del número total de años. Luego, en este caso, volvemos a ir con SiFecha, le indicamos desde qué fecha queremos, punto y coma, hasta qué fecha, que sería la fecha actual, punto y coma. Y ahora, para saber el número de meses que han pasado del total de años, entre comillas, pondríamos YM. Y en ese caso, pues como vemos, nos dirá que en el primer caso han pasado 23 años, 0 meses, en el siguiente 25 años 2 meses, 20 años 9 meses. Y si queremos saber cuántos días han pasado del total de meses, entonces volveríamos a ir con SiFecha, le indicamos de nuevo desde qué fecha, punto y coma, hasta qué fecha final, que sería la fecha de hoy, y para saber el número de días que han pasado del total de meses, entre comillas pondríamos MD. Y entonces así ya tenemos que el primer empleado lleva 23 años, 0 meses y 12 días en la empresa. Voy a crear una nueva columna que fuera días 2. Vamos a suponer que lo que queremos saber simplemente es del total de años, de los 23 años, por ejemplo en el primer empleado, cuántos días han pasado en total. Entonces en ese caso volveríamos a ir con SiFecha, desde la fecha de incorporación hasta la fecha de hoy, y para saber los días que han pasado del total de años pondríamos entre comillas YD. Y ahí tenemos cómo, en este caso sería, el primer empleado lleva 23 años, 12 días, el segundo empleado 25 años, 61 días, o el siguiente empleado 20 años, 303 días. Como veis, es una función oculta que tiene Excel, pero le podemos sacar mucho rendimiento para calcular intervalos de tiempo entre dos fechas. Espero que os haya gustado el vídeo, que lo veáis práctico y que lo podáis poner en funcionamiento en vuestras hojas de cálculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.